Entonces, lo que vamos a analizar ahora es cuál es el error que cometemos al interpolar una función que en principio es desconocida, ¿sí? Uno tiene un conjunto de datos que es lo que va a interpolar. Entonces lo que queremos ver es la naturaleza del error que se comete cuando se utiliza un polinomio de interpolación para aproximar una función f de x. Entonces, suponemos que f pertenece, bueno, Sn tendría que ser supra n, quedó abajo. Funciones continuas de grado n. Por ejemplo, un polinomio de grado n en un intervalo AB, y tenemos un conjunto de puntos de x0 a x1 que pertenecen a ese intervalo, y los x sub i son distintos de los x sub j, y son los n más un punto nodos de interpolación, y un x que pertenece a ese intervalo. Entonces, fíjense la expresión de la f de x, que va a ser un polinomio de grado n de x, que va a ser nuestro polinomio de interpolación, más algo que ustedes cuando veían en matemáticas C llamaban resto o residuo, ¿sí? Que es el error en la aproximación de la función, ese r sub n de x. P sub n de x es el polinomio de interpolación que interpola a f de x, y esto se podría demostrar, pero vamos a tomarlo como una expresión del error en la aproximación de esa f de x. Fíjense, si se acuerdan, cuando tenían el polinomio de Taylor, uno que tenía, aproximaba un polinomio de grado n, y el residuo era la derivada de orden n más 1 en un épsilon, y ese épsilon pertenecía al intervalo donde uno desarrollaba la serie de Taylor, sobre n más 1 factorial por x menos x0. Había un solo término, porque uno desarrollaba el polinomio de Taylor alrededor de un punto, ¿sí? Ahora nosotros lo que vamos a hacer es aproximar la función en varios puntos. Fíjense que aparece una productoria de x menos x0 por x menos x1 hasta x menos xn. Bueno, acá debemos tener en cuenta un detalle importante. El error va a depender de esa productoria. Uno de los factores de los que va a depender el error, de esas productorias. Fíjense que el x0, el x1, el xn no nos dice nada de cómo está distribuido, ¿sí? Es más, uno podría estar tomando datos, como el ejemplo que vimos el otro día, y no hay una distribución uniforme de puntos. Son puntos que ni siquiera están equiespaciados, ¿sí? Son puntos que tienen una distribución cualquiera. La distancia entre x1 y un x sub j puede ser cualquiera. Podríamos tener una distribución uniforme de puntos, pero nuestro objetivo es encontrar, si podemos elegir los puntos, cuál es la distribución óptima de esos puntos. El otro término del que va a depender del error va a ser de la derivada de orden n más 1 de la función que nosotros vamos a aproximar, evaluada en ese psi, ¿sí? Y ese psi pertenece al intervalo de interpolación. Ahora, una cosa que tenemos que tener en cuenta es que no siempre vamos a conocer la f, ¿sí? Podría pasar que nosotros tenemos una tabla de puntos y no sabemos cuál es esa f, ¿sí? Es una función desconocida. Entonces ahí tendríamos un primer problema que tendríamos que resolver. Y lo que siempre tenemos que tratar de encontrar una cuota a ese error y ver si hay alguna forma de minimizar esa cuota. Por eso decimos que el error va a depender de esa productoria y de la derivada de orden n más 1 evaluada en sí. Entonces, se puede expresar que el error, se puede ver que el error viene expresado por un polinomio, y fíjense que el error es 0 en el polinomio, ¿no? Obviamente, cuando supónganse que en x0 el error va a ser 0, en x1 el error va a ser 1, después vamos a ver algunas gráficas. A ver si podemos ver el caso
Ahora les muestro un resultado. Supongamos, no, no. ¿Dónde está? Vamos a mostrar un resultado de qué es lo que pasa. Vamos a compartir la pantalla. Ahora volvemos al PowerPoint, pero veamos lo siguiente. Supóngase, esto es el error en una interpolación con un polinomio de Lagrange. Fíjense que en los nodos, ¿sí? Que sería en este caso el punto -4, 2, 0, 2, 4, ¿sí? En los nodos el error es 0. Después vamos a explicar qué significa el verde y el azul. Pero lo que quiero que vean fundamentalmente que el error en los nodos es 0. Y una cosa que tenemos que tener en cuenta, el 5, el 7 y el 8 son los grados del polinomio. Después vamos a volver a ver por qué yo pongo acá 5, 7 y 8. ¿Sí? Bueno, volvamos al PowerPoint. Entonces, podemos entonces observar que el error viene expresado por un polinomio y que es 0 en los nodos. Eso es lo que le estaba mostrando recién en las gráficas de la interpolación de un polinomio de Lagrange. Vale para Lagrange, para Newton, para el método que quieran utilizar. Fíjense que siempre que calculemos el error en un nodo, el error va a ser 0. ¿Por qué? Porque fíjense que la productoria, que es un polinomio de grado n+1, cada x0, x1, xn son las raíces de ese polinomio. Entonces, en una raíz, el polinomio va a valer 0. El tema es que si queremos, estamos interpolando en puntos intermedios, ¿sí? En un x cualquiera que pertenezca al intervalo y que no esté en el nodo, y queremos ver cuál es el error que estamos cometiendo al aproximarlo. Igual que cuando hacían la aproximación de Taylor, el desarrollo en serie de Taylor del polinomio, ¿se acuerdan que lo que tenían que acotar era la derivada? Si la derivada, uno tiene una expresión, la puede derivar, la puede maximizar y encontrar dónde hay un máximo, y lo que hay que tomar del máximo son los módulos, ¿no? Entonces, llamamos m al valor máximo de esa derivada de orden n+1 en sí, calculada en módulo, en x0 a xn, y acotamos el error de esa derivada. Ahora, fíjense, hago dos advertencias, ¿no? Dice, no se mejoran los resultados tomando un número elevado de puntos en un mismo intervalo. ¿Qué significa tomar un número mayor de puntos? Supónganse, si uno toma 3 puntos, toma 4 puntos, uno lo que puede ver es que a medida que aumenta la cantidad de puntos, no necesariamente se disminuye el error y se mejora la interpolación, o se mejora la aproximación a la función. Y aumentar la cantidad de puntos es equivalente a decir aumento el grado del polinomio. ¿Sí? Tengo 2 puntos, tengo un polinomio lineal, tengo 3 puntos, un polinomio cuadrático y así sucesivamente. Es decir, aumento la cantidad de puntos, aumento el grado del polinomio. Y bueno, y la advertencia 2, la que decimos siempre, ¿no? No debemos usar un polinomio para aproximar valores que estén fuera del intervalo. Ahora, el hecho de aumentar la cantidad de puntos, eso ya vimos el otro día, algunas gráficas de qué es lo que pasaba. Hay un fenómeno que se llama fenómeno de Runge, ¿sí? Cuando calculemos el error, si ahora vamos al cálculo de error y vamos a ver que la idea de Runge es contraintuitiva. ¿Qué quiere decir? Uno intuitivamente puede pensar que si aumento la cantidad de puntos,
mejoro la aproximación de la interpolación. Pero lo que se puede ver, después vamos a ver algunas gráficas, es que al aumentar la cantidad de puntos, mejora en ciertas regiones de la gráfica la aproximación, pero hacia los extremos empiezan a aparecer problemas, que son esos problemas que habíamos visto en la gráfica del otro día, que eran problemas de oscilación. Entonces, si desconocemos la función... Uy, acá pasó algo con... A ver, acá pasó algo... No, Matías, vos ves la... A ver. ¿Qué pasa? Veo un montón de líneas. No sé qué es lo que pasa. No sé por qué yo no estoy escribiendo. Bueno, no sé qué pasó ahí que no se alcanza a ver. A ver. Algo se movió ahí. Vamos a ver qué expresión había ahí. Algo se movió. Ah, está como duplicada la expresión anterior. No sé qué pasa ahí. Bueno. Si desconocemos la función, eso debe ser algo del programa, porque te aparecían como que se escribía sobre la pantalla. Sí. Si desconocemos la función f de x que aproximamos, ¿no? Y solo tenemos el conjunto de datos, ¿sí? No conocemos la función, entonces que no la podemos derivar, solo tenemos datos numéricos. Hay una relación entre la derivada de orden n más 1 y la diferencia dividida de orden n más 1. Si se acuerdan de el método de Newton de diferencias divididas, la notación esta que tenemos acá, f grande de x0, xn más 1, era la diferencia dividida de orden n más 1 de Newton. Acuérdense que los métodos de Newton podemos utilizar para interpolar diferencias divididas hacia adelante y diferencias divididas hacia atrás. Cuando usamos la tabla de diferencias divididas hacia adelante o hacia atrás y queremos interpolar algún valor, lo que tenemos que tener en cuenta también es que vamos a interpolar con valores cercanos a los extremos, quiere decir valores cercanos al x0 para diferencias divididas hacia adelante y valores cercanos a xn para diferencias divididas hacia atrás. ¿Esto qué quiere decir? Que si tomo valores intermedios, voy a cometer mucho error. Entonces, para eso, y nosotros no los vemos en las clases, hay diferencias divididas centradas, ¿sí? Para poder interpolar regiones intermedias. La relación entre la derivada de orden n más 1 evaluada en sí y la diferencia dividida de orden n más 1 es la que tenemos ahí en pantalla. Ahora, si nosotros desconocemos la función y queremos calcular el error, entonces en la tabla de diferencias divididas necesitamos sí o sí tener un punto más para calcularlo. Es esa nota que les pongo ahí que dice, esta expresión permite calcular el error siempre que podamos añadir un nodo más y obtener la diferencia dividida de orden n más 1. Así que si tenemos n puntos, tenemos que tener la posibilidad de poder agregar un punto más para poder calcular el error. Pues necesitamos calcular la diferencia dividida de orden n más 1. Una cosa que tendríamos que también tener en cuenta es que nosotros tenemos, por el método de Newton, podemos calcular la interpolación por el método de diferencias divididas. Y también veíamos por Lagrange que para construir el polinomio de interpolación de Lagrange necesitábamos construir una productoria. Una de las ventajas de las diferencias divididas es que si nosotros queremos agregar un punto, la tabla que calculamos, toda la tabla que calculamos, la podemos utilizar para poder
para recalcular la diferencia dividida de orden n+1. En cambio, si queremos agregar un punto a Lagrange, tenemos que volver a recalcular toda esa productoria. Esa es una ventaja del método de Newton respecto del método de Lagrange. Es decir, agrego un punto y toda la tabla que calculé me sirve, ¿no? No tengo que volver a recalcular todo. Bueno, sigamos con el tema de la acotación del error para un polinomio de interpolación con una distribución de puntos X espaciados. Entonces, nosotros vamos a analizar primero qué pasa si los X sub 0 a X sub n están X espaciados. ¿Qué quiere decir? Que la distancia entre un XJ y el XJ más 1 es siempre la misma, ¿no? Donde J puede ser 0, 1, 2. ¿Sí? Quiere decir que, y a esa distancia la podríamos llamar H. La distancia entre dos puntos siempre se mantiene fijo en ese valor H. Entonces la expresión de ese residuo es la que tenemos ahí, la productoria, o la derivada de orden n+1 evaluada en sí, sobre n+1 factorial. Bien, nos vamos a centrar en esa productoria, que la podemos escribir en forma más compacta como la productoria desde igual 0 hasta n de x menos x sub i. Ale, Y perdón, entonces, antes de que continúes, esto se sí. está por cerrar porque las sesiones ahora duran 40 minutos, nada más. Bueno, se Se está por cierra. cerrar. Cuando se cierra, chicos, yo inmediatamente voy a abrir de nuevo el canal y se van a poder volver a conectar. ¿Mm? Una Porque cosa, interrumpan, si hay algo que no entienden o a lo mejor yo doy por sobreentendido, no hay problema que interrumpan y vuelvan a preguntar. esa es la idea de hacer la clase en vivo, Mm, Interrumpan, en el no, momento digan, no, eso no se entiende. no tengan problema de, esta es una pregunta tonta, que el residuo era esa productoria por la derivada de orden n+1 en sí, ¿sí? Sobre n+1 factorial, con el psi perteneciente al intervalo de interpolación x0, xn. Entonces, vamos a escribir esa productoria, que es un polinomio de grado n+1, y fíjense que sería un polinomio factoriado en sus raíces, ¿no? Y en este caso, lo que vamos a estudiar son puntos X espaciados. Entonces, la productoria esa en forma compacta la podemos escribir de esa forma. La productoria es de igual 0 hasta n de los x menos el x sub i. Y lo que vamos a hacer es acotar el error. La función, la derivada de orden n+1 en sí, tomamos el módulo y de ese módulo tomamos el máximo y ese es el valor m, que es la cota de esa derivada de orden n+1 evaluada en sí. Es el mismo procedimiento que utilizaban en matemáticas C que utilizaban para el desarrollo en serie de Taylor, como acotar la derivada de orden n+1. Y luego, digamos, son los dos elementos que podemos manejar en el error, ¿no? Acotar la derivada y acotar esa productoria. Ahora, nosotros vamos a acotar esa productoria en el primer caso, que es una interpolación de distribución de puntos X espaciados, que era lo que decíamos antes que se cortara, que el XJ más 1 menos el XJ, con J igual 0 hasta el número que uno quiera, tengo un valor H, ¿sí? Valga siempre lo mismo la distancia entre dos puntos sucesivos. Entonces, para estudiar ese polinomio, definamos una función phi de x. Y esa función phi de x es igual a esa productoria, desde igual 0 hasta n, de x menos xy, ¿no? Entonces, fíjense que esto es un ejemplo como el que hay en la práctica. Tenemos dos puntos X espaciados
y tomamos una x que pertenezca a ese intervalo. Fíjense que tenemos el xj más 1, ¿sí? Y los dos puntos. Y un x que pertenece al intervalo. Entonces el phi de x lo podemos escribir como x menos xj por el x menos el xj más 1. Si uno observa ese polinomio, ¿sí? Es un polinomio de grado 2, más o menos a mano está dibujada una parábola. Y fíjense que el xj y el xj más 1 son las raíces de esa parábola. ¿Sí? La parábola. Por eso uno siempre dice que el error en los puntos de interpolación va a ser 0, porque esos puntos, cuando ese polinomio lo expresamos como esa productoria, esos xj más 1, son las raíces del polinomio, en general de un polinomio de grado n más 1. La expresión que tenemos al costado de la Perdón, parábola, profe, sí, eh, sí, a ver, porque no termino de entender, porque las raíces está bien, van a ser un número que va a dar sin error, pero si el número tiene suficiente cantidad de decimales para que sea necesario redondear, entonces habría error en la aproximación, ¿o no? no, pero ese es vos pasás por ese, suponete, vos decís que el nodo tenga un error. Claro. No, lo que vos estás, ese número por el que vos estás pasando, ese es el nodo. Ese punto es fijo. A ¿Sí? ver, Vos vas a pasar por ese punto. Ale, creo que entiendo lo que va. Lo que vos estás hablando es un error de redondeo, que es un error de la implementación computacional. Ahora estamos Ah, está pensando bien, el está bien. método en papel, ¿no? Que tenemos el número real, exacto. Ok. Esto es un error propio del método, no de la implementación del método. ¿Se entiende la Ah, diferencia? sí, 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 ahí comprendí. Muchas gracias. Ah, está bien, sí, no te había entendido la pregunta. Sí, listo. Sí, pregunten, no hay problema. Si podemos discutir, mejor. No se queden con ese tipo de dudas. Bien, y entonces fíjense que al lado de la pseudoparábola, esa dibujada a mano, fíjense que el xj lo escribimos como el x0, que sería el valor inicial, más j por h. Eso después nos va a servir para hacer una cuenta posterior. Entonces, el xj es el x0 por j por h, donde h es la distancia entre dos puntos. Entonces, fíjense que cuando el xj más 1 va a ser el x0 más j más 1 por h, y así sucesivamente vamos encontrando los puntos. Un segundito. Bueno, igual en esto de las clases online vamos aprendiendo todo sobre la marcha. Es un tema. Bueno, entonces tenemos definido el phi de x. Entonces lo que nosotros queremos es maximizar, ¿sí?, esa función. Para maximizar esa función, ustedes lo saben, de matemática A, ¿sí? ¿Qué hacemos? Calculamos la derivada. ¿Ves, Matías? Ahí apareció otra línea, no sé qué. Pueden Aparece, ser los chicos desaparece. que hagan una Ah, marca, que pueden hacer quieran. marcas ellos, para Ah, está marcarte, bien. acá no entiendo lo que sea. Ah, si es eso, avisen. Esto no entiendo esta expresión, ¿sí? No hay problema. Entonces, ¿qué hacemos? Derivamos phi de x, la derivada tiene esa forma, y la igualamos a 0. ¿Qué nos va a quedar? La derivada es muy simple, x menos x sub j más 1 más x menos xj. Igualamos a 0 y vemos que el x que maximiza esa función, ¿sí?, es, lo escribí como x sub m, xj más 1 sobre 2. ¿Qué es ese punto? El vértice de la parábola, ¿no? Entonces, evaluamos la phi de x en ese x sub m, y lo que obtenemos es que el phi evaluado en x sub m es xj más 1 menos xj sobre 2 por xj más 1 por xj menos xj más 1 sobre 2, y fíjense,
uno vale h y el otro vale menos h. Es decir, que eso es igual a menos h cuadrado sobre 2. Es decir, que el módulo de phi de x evaluado en ese valor, ¿sí? xm es h cuadrado sobre 4. Yo no sé si eso lo vieron en matemática A. Uno lo que está calculando ahí es, en matemática C hablaron de norma. Y acá lo que estamos calculando es la norma infinita, ¿sí?, de esa función. ¿Qué es la norma infinita de esa función? Es la norma infinita de esa función en el intervalo en el que estamos, en este caso, interpolando. Es lo que ustedes llamaban el supremo, ¿no? El supremo de un conjunto, que era el menor valor de las cotas superiores. Yo no sé si eso lo vieron. En realidad lo que le está diciendo es el máximo de esa función, en este caso. Entonces, lo que nosotros estamos tomando es una cota. ¿Dónde vamos a cometer el máximo error? ¿Cuál es el valor más desfavorable? ¿Sí? Entonces, eso va a ser una cota. Entonces, fíjense que el módulo de phi de x, ¿sí?, lo que nosotros estamos haciendo, acotar esa función, es el módulo de esa productoria, y es menor o igual que h cuadrado sobre 4. Entonces, la cota de error para la interpolación polinómica de 2 puntos, que va a ser de 2 puntos equiespaciados, ¿no? Va a ser menor o igual que h cuadrado sobre 4, que es la cota de la productoria, por m sobre 2, que es la cota de la derivada de orden 2, evaluada en un psi perteneciente al intervalo de interpolación, sobre 2. Y eso que nos da el h cuadrado sobre 8 por m. Tenían un ejercicio en la práctica donde el h cuadrado les daba un valor, creo que era x0 más, no me acuerdo el valor, como usaba x0 y x1, creo, en la práctica, ¿no? Algo de eso. Bien. Entonces, ese será el valor de la cota. Ahora, ese para el caso que tenemos 2 puntos. Supongamos que tenemos un conjunto de n puntos. A ver, la cuenta que les voy a mostrar ahora no es necesario que la sepan, ¿sí?, o que la tengan que saber en el caso de una evaluación. Es para ver cómo se acota un conjunto de x0 a xn de n puntos x espaciados. Esto puede ser una forma de ver cómo acotar un polinomio de grado n más 1, donde la distribución de puntos es x espaciados. Entonces, fíjense que tenemos una distribución de puntos x espaciados de x0 a xn, x sub 0, x1, x2, puntos suspensivos, xj menos 1, xj, xj más 1, xj más 2 y xj más 0. Entonces, yo podía expresar eso como una productoria, x menos x0, x menos x1, hasta x menos x0. En forma compacta es lo que tenemos ahí, ¿no? X menos xy, la productoria desde igual 0 hasta n de x menos xy. Ahora, yo esa productoria, supónganse, son muchos términos, y los separo en 3 productorias. Una productoria B, que va desde igual 0 hasta j menos 1. Una productoria de 2 términos solos, que es x menos xj y x menos xj más 1. Y el resto de la productoria que va desde j más 2 hasta n. Como el x lo elegí en ese punto, que es arbitrario, fíjense que me hubiera dado negativo, por eso que está dado vuelta. Entonces, a esas productorias llamo A, B y C. Entonces yo lo que voy a tener que acotar esa productoria. Yo cuando tenga que acotar la cota de A, ya la conozco, la resolví antes. Es ese h cuadrado sobre 4. Así que ese valor ya lo conozco. Me tengo que centrar en acotar la productoria B y la productoria C. Entonces, para acotar esa productoria, ¿sí?, para acotar las productorias, tengo que definir unas
productorias intermedias. Fíjense que es una productoria D. La productoria D va entre x0 y x sub j más 1. ¿Sí? Es una productoria entre x0 y xj más 1. Y una productoria E, ¿sí?, que va a ir entre xj y xn. Son productorias intermedias. Después, si tienen ganas, hagan la cuenta, ¿sí?, para practicar esto, pero no es necesario que lo sepan hacer, no se los vamos a pedir esto. Es una manera de que vean cómo acotar este polinomio de grado n más 1. Lo que sabemos es que la productoria B es menor o igual que la productoria D, y la productoria C es menor o igual que la productoria E. Fíjense que la productoria B depende del X genérico y la productoria D depende de XJ más 1 menos XY. Bien. Fíjense que XJ más 1 menos XJ, ¿sí?, lo puedo resolver y pongo, como son X espaciados, ¿se acuerdan de la expresión anterior que habíamos visto? Que el XJ era el X0 más J por H. Bueno, acá como es el J más 1, escribo la expresión para el J más 1 y le restamos la expresión para el X sub J. Y eso nos da, si hacemos la cuenta, H por J más 1 menos I. Y entonces quiero saber, en esa productoria, ¿cuántos productos hay? Uno puede ver, haciendo la cuenta, J menos 1 más 0 más 1 hay J productos. Entonces, quiero saber cuántas veces en ese producto va a aparecer H, que H va a ser un número fijo. Si hay J productos, aparecerá H a la J. Eso es para poder acotar la productoria D. Entonces, fíjense que la productoria desde I igual 0 hasta J menos 1, de X menos X, y es menor o igual que H a la J, porque hay H a la J productos, ¿sí? Pero como eso es un número, lo puedo sacar fuera de la productoria, y me queda desde I igual 0 hasta J menos 1, ¿sí?, que era la cuenta que había hecho esta cuenta de acá, y lo que me sobrevive es el J más 1 menos el I. Bien, si desarrollo esa productoria, el HJ era un número fijo, el H a la J, perdón, y si desarrollamos esa productoria, fíjense, cuando I vale 0, me queda el primer término, J más 1. Cuando I vale 1, me queda J, y así sucesivamente. Entonces, lo que se desarrolló es el J más 1 factorial. Entonces, esta productoria, la productoria D, es igual a H a la J por J más 1 factorial. Por lo tanto, la productoria B es menor o igual que H a la J por J más 1 factorial. Así que ahí tengo acotado, ¿sí?, tengo acotado la productoria B, ¿sí? Un procedimiento similar vamos a hacer con la productoria, con la otra productoria, que era mostrar que la productoria C, que la productoria C es menor o igual que la productoria E. Acuérdense la expresión de la productoria E. Fíjense que depende de XJ más 1 y XY. Es un procedimiento similar al que hicimos recién. Bueno, ese procedimiento nos da que XY menos XJ. Volvemos a usar la expresión de cómo se generan los puntos en una distribución uniformemente espaciada, y vemos que la cantidad de productos que nos va a quedar en esa productoria es n menos j menos 1. ¿Sí? Es la misma idea que la que usamos anterior, así que no hagamos demasiado énfasis. Como el h es un número fijo, lo puedo sacar fuera de la productoria y hay n menos j menos 1 productos, otra vez lo podemos sacar fuera de la productoria. Desarrollamos la productoria entre j más 2 y n, y eso nos queda n menos j factorial. Por lo tanto, esa productoria es
h a la n menos j menos 1 por n menos j factorial. Entonces, lo que tenemos es que la productoria desde i igual 0 hasta n, ¿sí? Perdón que acá va un menor igual, ¿no? Puse un igual, les va a quedar h cuadrado sobre 4, h cuadrado sobre 4 es la cota de la productoria A, de 2 puntos, que era la que habíamos calculado como primer ejemplo. ¿Sí? Y después, h a la j por j más 1 factorial, era la de la productoria D, y h a la n menos j menos 1 por n menos j factorial era la última que calculamos. Y esta propiedad que sale de estudiar los factoriales, j más 1 factorial por n menos j factorial es menor o igual que n factorial, ¿no? Uno puede ver eso, se puede calcular fácil. Entonces, la productoria desde i igual 0 hasta n de un polinomio de grado n más 1 es menor o igual que h a la n más 1 sobre 4 por n factorial. Profe, Sí, una consulta. ¿Este método para acotar el error de n puntos equiespaciados funciona para cualquier método de interpolación que usamos o sí, solo sí, para... el error de, por ejemplo, el error que uno comete con Lagrange o con Newton, sí tiene la misma expresión. Esa productoria por la derivada de orden n más 1 en un sí sobre n más 1 factorial, eso vale tanto para Newton como para Lagrange. Y si son equiespaciados, tienen esa expresión. Sí, sí, es válida para todos. Bueno, sí. Vale, una cosita. ¿Ibas a decir algo, Matías? Al punto ese, fíjate que el polinomio de interpolación es único. Más allá de qué método uses, el polinomio es el mismo. Así que la diferencia con la función va a ser la misma, sin importar por qué método haya llegado. Justo con eso, porque ayer estábamos discutiendo con unos compañeros haciendo la guía. No importa con qué método llegue, o sea, no importa si hago Lagrange, si hago Van der Monde o si hago Newton, ¿voy a llegar al mismo polinomio? Sí. En teoría sí, o sea, en teoría llegas al mismo polinomio. Después tenés los errores de implementación de, Ahí está, tenemos perfecto. el redondeo. Entonces, Excelente. no es lo mismo hacer un método que use 200 operaciones que uno que use 400. Perfecto. Pero Eso eso es lo que... es una diferencia que surge de la implementación computacional. En teoría, los polinomios por cualquier método son el mismo. Perfecto, perfecto. Claro, Sí, pero si a vos te- el resultado va a ser distinto en función de ese redondeo que te permite cada uno de los, que te obliga a hacer cada uno de los métodos. Sí, lo que pasa es que estos métodos los vamos a usar con pocos puntos, entonces no vas a tener un error de redondeo que se llegue a percibir. Bueno, O sea, si de repente usás, no sé, para interpolar con 200 puntos y tenés un polinomio de grado 199, y ahí sí, no va a ser lo mismo el que encuentres por Lagrange y el que encuentres por Newton. El que encuentres de claro, forma numérica, en lo que es sí, en los teórica papeles son debería, iguales. claro, en teoría deberían ser iguales, pero no Claro, después hay por una falla, bueno, no una falla, sino un problema de práctica, de implementación. claro, está perfecto. Sí, pero se Muchas entiende, gracias. ¿no? Porque hay un teorema de existencia de unicidad. Pero acordate que el teorema de existencia de unicidad para un polinomio a lo sumo de grado n cuando tenés n más un punto, ¿no? Sí, que te decía que cualquier sea el método que utilizaste va a ser el polinomio de Taylor o un polinomio para aproximar y demás, sí. Sí, sí. Siempre hay bueno, viste que en matemática los matemáticos se dedican mucho a los teoremas de existencia y unicidad. Y unicidad. Es que Bueno, suelen simplificar, sí. sí. Y fíjense que la cota, entonces, de error para polinomios de interpolación con n puntos es esa expresión que está ahí
resaltada en un círculo rojo. Ahora piensen qué pasaría si uno, con el error, si uno aumenta la cantidad de puntos. ¿No? Mirando esta expresión nada más. A un H fijo, uno aumenta la cantidad de puntos. Parecería que disminuye el error. Claro, y eso es exactamente. Uno lo que saca como conclusión ahí, digamos, para un H fijo, si H es chiquitito, ¿no? Pero habría que tener en cuenta también qué pasa con la derivada, ¿no? Pero con M. Pero supongamos que funciona todo bien. Entonces, eso es lo que Runge muestra que es contraintuitivo. ¿Sí? Que si uno aumenta la cantidad de puntos, aumentar la cantidad de puntos quiere decir aumentar el grado del polinomio. Y ahí es donde aparecen problemas. ¿Sí? En las regiones centrales va a, ¿cómo se llama? A ajustar bien, pero en los costados van a empezar a aparecer oscilaciones. Hay una función que se llama función de Runge que él la demuestra con eso, ¿no? Que, bueno, pareciera natural aumentar la cantidad de puntos, pero justamente no se comporta así numéricamente. ¿Sí? Así que hay que tener cuidado con eso. Siempre está, después, el otro día vimos, ¿no? Gráficas con el fenómeno de Runge en los costados. Entonces, lo que hay después, digamos, esa productoria me la armo con una distribución de puntos. En general, uno, ¿se acuerdan el primer ejemplo que vimos de interpolación? Que era tiempo y velocidad, los puntos ni siquiera estaban equiespaciados. En general uno tiene datos y puede no haber, no pueden no estar equiespaciados los puntos, pueden tener una distribución cualquiera. Pero la pregunta es, ¿hay alguna distribución óptima que me haga que el error sea mínimo? Sí, hay una distribución óptima. Es decir, cuando hablo de distribución hablo de cómo están distribuidos los X0, el X1, el X2. En este caso, la diferencia entre X1 y X2 era H, entre X7 y X8 seguía siendo H. Ahora, ¿hay alguna distribución que sea óptima? Y sí, hay una distribución óptima, que es lo que se va a llamar la distribución de puntos de Chebyshev. ¿Y a qué se debe esa distribución de puntos de Chebyshev? Bueno, Chebyshev creo que era ruso, ¿no? No sé, creo que era ruso, ¿no, Matías? No me acuerdo. Sí, Si sí, era era ruso. ruso. Los polinomios de Chebyshev, y en particular las raíces de los polinomios de Chebyshev, son los que nos van a dar la distribución óptima. Hay maneras de demostrar que esa es la distribución óptima. Vamos a verlo ahora en forma intuitiva, ¿sí? No es tan simple demostrarlo, pero la idea es que ustedes sepan que hay una distribución óptima y que esa distribución óptima es la de Chebyshev. Primero vamos a ver cuáles son los polinomios de Chebyshev y cuáles son la distribución, cómo se distribuyen las raíces de esos polinomios de Chebyshev. Hay muchos polinomios, de conjuntos de polinomios. La distribución óptima es pero bueno, ahora como no se da ajuste continuo, pero cuando veíamos en matemática de ajuste continuo también veíamos otro tipo de polinomios, no para esto, no para interpolación, eran polinomios de Lagrange, polinomios de Laguerre, de Hermite, y también están los polinomios de Chebyshev. Se estudiaban los polinomios de Chebyshev para hacer otro tipo de ajuste. ¿Qué son estos polinomios que tienen todos? Fíjense que tienen apellido, son muy importantes para resolver problemas, fundamentalmente en física, en electromagnetismo. Son polinomios que se llaman conjuntos ortonormal completo. ¿Qué quiere decir que un conjunto sea ortonormal completo? Ortonormal ustedes saben, ¿sí? El producto interno, en particular estos tienen un peso, pero ¿se acuerdan? En matemática D tienen que haber visto producto interno, que era el producto del polinomio por eso conjugado. En particular los de Legendre, el peso era 1, entonces uno ponía
P sub n de x por P sub n más 1 de x. Eso si los polinomios, si el grado era el mismo le daba 1, si el grado era distinto era 0. Y el peso ahí es 1. Los polinomios de Chebyshev, los de Laguerre y eso tienen otro peso. El de Chebyshev sería un polinomio de Chebyshev de grado n por un grado n más 1. Y el peso sería multiplicar esas dos cosas por 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado, creo que era. No interesa. Y se hace 0 en un caso y 1 en el otro. O un número si no están ortonormalizados. Eso, algo de eso tienen que haber visto en matemáticas de eso. Eso quiere decir que son ortonormales. Ortonormal, si pasa eso que les dije. Normales, si están normalizados con norma 1. ¿Sí? Si la norma es 1. Y completo, ¿qué significa? Los polinomios de Chebyshev están desarrollados para el intervalo menos 1, 1. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que si es ortonormal completo, cualquier función en el intervalo menos 1, 1, la puedo desarrollar como una combinación lineal de, en este caso, polinomios de Chebyshev. ¿Sí? Eso quiere decir completo. Yo puedo desarrollar una función, ¿sí?, en serie como una combinación lineal de polinomios de Chebyshev, pero no me puedo ir de ese intervalo, porque están definidos para el intervalo menos 1, 1. Ahora, si yo tuviera un intervalo A, B, también puedo hacer la extensión para un intervalo cualquiera. Es un cambio de parámetro, nada más hay que hacer una cuestión de un parámetro. Eso no trae problema. Pero centrémonos en estos polinomios de Chebyshev. Fíjense, al costado hay graficado algunos polinomios de Chebyshev. Bueno, el t sub 0 es una constante, no está dibujada ahí, sería una constante a partir de 1. El azul sería el polinomio de Chebyshev de grado 1. Después tenemos el violeta, es la parábola. Y después tenemos el polinomio cúbico, es ese marrón, y el de orden 4, el violeta. Fíjense que están dibujadas las raíces de los polinomios de Chebyshev, y uno ahí puede ver cómo es la distribución de las raíces, ¿no? Fíjense cómo hacia los extremos las raíces se van aproximando, ¿no? Están más espaciadas en el centro y están más próximos hacia los extremos. Eso es una característica muy importante de las raíces de los polinomios de Chebyshev. Otra cosa que uno después va a redefinir los polinomios de Chebyshev. Fíjense que ahí está el t sub 2 y el t sub 3, ¿no? Esto más que nada para que vean, lo que les voy a decir es válido para todos los polinomios de Chebyshev, pero céntrense en esto. Fíjense que el de 2 tiene un 2 y el cúbico tiene un 4, ¿sí? Entonces después vamos a definir polinomios que lo hagamos mónicos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la potencia de mayor grado sea 1. Entonces, ¿qué vamos a dividir? El de T2 lo vamos a dividir por 2, el T sub 3 lo vamos a dividir por 4, y uno puede encontrar una relación después de recurrencia. El polinomio de grado n más 1 de Chebyshev, para n mayor o igual que 1, la relación de recurrencia para encontrar todos los polinomios de Chebyshev es esa que tenemos en esa expresión. ¿Cómo generamos los polinomios de Chebyshev? Bueno, esto lo hizo Chebyshev, vamos a dejarlo ahí, pero los polinomios de Chebyshev, polinomio de grado n de t de x, se define como el coseno de n. El coseno a la menos 1 es el arcoseno. Yo lo puse acá con el coseno a la menos 1 porque no me aceptaba, si ponía arcoseno me separaba arc de cos y quedaba algo separado, no sé, era un problema, no sé si de mi versión de PowerPoint, pero tenía ese problema, por eso lo escribí como coseno a la menos 1, pero no es la notación que solemos, ¿cómo se llama? Que solemos utilizar, ¿no? Por lo menos en español no usamos coseno a la menos 1, usamos arcoseno. Y esa expresión es para n mayor o igual que 0.
Y fíjense algo importante, que como los polinomios, la función que vamos a ir generando, los polinomios de Chebyshev, es ese coseno por n por el arcoseno de x, para n mayor o igual que 0, fíjense que el x pertenece a menos 1, 1, ¿no? Por cómo definimos el polinomio de Chebyshev. Estamos definiéndolo a partir de un coseno, y el coseno y el arcoseno, fíjense, el x pertenece a menos 1, 1. 2 segundos. Bueno, definimos así, Chebyshev demostró que esos polinomios se podían generar con ese coseno, y fíjense que si tomamos el módulo de un polinomio, del enésimo polinomio de Chebyshev, obviamente, por cómo está definido, es menor o igual que 1. Entonces yo lo que les decía recién era que se fijaran que los polinomios de Chebyshev, uno tenía un 2, un 4 y así sucesivamente. Entonces, si queremos hacer que los polinomios, ¿sí?, tengan hacerlos mónicos, ¿no?, que tengan el coeficiente principal, es decir, el de mayor grado, sea 1, dividimos todo por 2 a la n menos 1. Y definimos un nuevo polinomio de Chebyshev, que es el polinomio t sub n raya, lo podemos llamar o lo podemos llamar como quieran. Y entonces el t sub n raya, en vez de ser xn más 2 a la n menos 1 por xn, el t sub n raya va a ser x a la n. Entonces fíjense las gráficas, ¿sí?, de lo que teníamos antes, ¿no? La volví a poner acá para no ir y venir. El polinomio de Chebyshev se puede escribir graficado de esa forma, y el t sub n raya, fíjense cómo se aplanan las curvas. Y bueno, volvemos a ver la distribución de las raíces. Esa distribución de las raíces es lo que a nosotros nos va a importar para tener una distribución óptima. Entonces, las raíces de los polinomios de Chebyshev, ¿sí?, van a ser los x. Fíjense que, bueno, obviamente es donde se hace 0 el polinomio de Chebyshev, donde x sub n supra j, ¿no?, donde n es el grado del polinomio, y coseno de 2j menos 1 sobre 2n por pi, y ahí puedo ir encontrando las distribuciones de Chebyshev, de los puntos de Chebyshev. Entonces, esto lo vamos a tomar como propiedad. Esto hay un teorema y se puede demostrar, pero es largo y no sé si vale la pena tenerlo en cuenta. Demostrarlo, porque lo que lo vamos a utilizar es como propiedad. Supongamos que yo tengo un polinomio cualquiera, de grado n, ¿sí?, un polinomio cualquiera de grado n. La norma infinita de ese polinomio de grado n es el supremo del módulo de p sub n de x. En este caso, para x entre menos 1 y 1. Y eso siempre, ese supremo o esa norma, siempre es mayor o igual que 1 sobre 2 a la n menos 1. Si yo pienso en un polinomio de grado n más 1 como la productoria, y esa distribución de los x sub i es cualquiera, siempre el módulo de esa productoria va a ser mayor o igual que ese número que tenemos ahí, 1 sobre 2 a la n menos 1. Y fíjense, si yo tomaba el módulo del polinomio de Chebyshev solo, es menor o igual que 1. Si tomo el módulo del polinomio de Chebyshev raya, llamémosle raya, es menor o igual que 1 sobre 2 a la n menos 1. Entonces, si yo tengo un polinomio de Chebyshev, donde el polinomio lo expreso como producto de esos monomios donde los x sub i son las raíces de los del polinomio de Chebyshev de grado n, ¿sí?,
siempre eso, el supremo de eso, o la cota de eso, siempre es menor o igual que 1 sobre 2 a la n más 1. Cualquier otro polinomio, ¿sí?, por un teorema que existe, que lo vemos como propiedad, pasa lo que decíamos. La norma del P sub n, la norma infinita del P sub n de x, siempre es mayor que ese número. Y la del polinomio de raya de Chebyshev siempre es menor o igual que ese número. Quiere decir que la distribución óptima, ¿cuál es? La distribución de Chebyshev. Entonces, el Rn de x para una distribución de Chebyshev es menor o igual que 1 sobre 2 a la n por m sobre n más 1 factorial. Entonces, la cota de error en la distribución de Chebyshev es la que hace mínimo ese error. ¿Y cuál es la distribución? La distribución de las raíces del polinomio enésimo de Chebyshev, ¿no? Y en el caso anterior, teníamos que para el caso de x espaciadas, ¿sí?, para el caso de una distribución espaciada, la cota en la distribución es esa que tenemos. Entonces, la distribución óptima, eso es lo que les tiene que quedar claro. La distribución óptima es la distribución de Chebyshev. Es la que minimiza esa productoria. Bien, veamos. Quiero hacer énfasis en una cosa. Esto de los puntos de Chebyshev no es una forma de interpolar, es una forma de elegir los datos. Los datos. Voy a interpolar. Esto de los puntos de Chebyshev me dice, bueno, ¿quiénes van a ser los x sub i y los y sub i? Y después con esos datos, ahí aplico Lagrange, Newton, Van der Waals, el método que se me dé la gana. Pero lo de Chebyshev es una forma de elegir los datos de manera eficiente, de manera que sean lo más eficiente posibles. Ahora, sí. No. Sí, Matías, creí que habías terminado. Era eso, quería recalcar la diferencia entre... Claro, ahora fíjense que esto es todo en papel. Si uno estuviera en un laboratorio y toma puntos, es difícil tomar una distribución de Chebyshev. Exactamente, si bien es lo óptimo, no es siempre accesible. Cuando uno tiene datos que se levantaron de campo, claro, ya fue, son los datos que tiene, los que medí. Pero, por ejemplo, uno sabría si yo tengo que tomar medidas en ciertos intervalos de tiempo. Yo digo, bueno, quiero que esas medidas tengan la distribución de Chebyshev, y yo a priori digo, bueno, no voy a tomar medidas cada un segundo que espaciada, sino voy a tomar medidas siguiendo esa distribución de tiempo. Y después, una vez que tengo los datos, ahí aplico Newton, Lagrange, lo que sea. Bueno, mire, a ver... y antes de seguir, porque por ahí ustedes encuentran el polinomio con 5 puntos x espaciados y el polinomio con 5 puntos usando la distribución de Chebyshev. Esos dos polinomios no van a ser iguales, porque tienen datos distintos. El polinomio que es único es con los datos fijos. Si yo cambié los datos, voy a tener otro polinomio distinto. Vamos a ver una gráfica. Hay una manera gráfica de encontrar puntos de Chebyshev. Sí. Cambié el PowerPoint. ¿Se ve? No, porque no paré el otro. Ahora. No, sí se veía. ¿Se veía el círculo? ¿Sí? Ah, pensé que no se veía. Supóngase que ahí tenemos las raíces de los polinomios de Chebyshev. Ahora, una manera gráfica de encontrarlo. Supónganse un semicírculo entre -1 y 1, ¿no? ¿Se alcanza a ver? Y los puntos rojos sobre el semicírculo están equiespaciados. La proyección de esos puntos rojos sobre el eje X son los puntos de Chebyshev. Y fíjense que sobre los extremos, ¿sí? Sobre los extremos están más juntos los puntos, no hay una distribución uniforme. Están más espaciados en el centro y más juntos en los extremos.
¿Se acuerdan que cuando hablamos del fenómeno de Runge, dijimos, si elegimos muchos puntos, por eso en general la... ¿Hablaste, Matías? No, no, yo no dije nada. Ah, no, pareció que hablaba. ¿Cómo se llama? Cuando elegimos muchos puntos, es lo que decía Runge, ¿no? Uno mira la cota error y está tentado a decir, elijo muchos puntos, ¿sí? Y con eso mejoro la aproximación. Y lo que en realidad uno mejora es la aproximación en puntos centrales, ¿sí? Fíjense que incluso Chebyshev en el centro tiene pocos puntos, ¿no? Los puntos se aproximan más, están más juntos sobre el extremo. Entonces fíjense, bueno, esa función en negro es lo que es la gráfica de esa función que se llama de Runge, que es de la forma 1 sobre 1 más un número al cuadrado por x al cuadrado. Está en la bibliografía está en toda la bibliografía. Fíjense, 5 puntos, ¿no? Más o menos para pocos puntos funciona más o menos todo parecido. Fíjense que el error máximo para 5 puntos está del orden de 0,3 y en Chebyshev de 0,5. Pero fíjense el error como en los puntos, en los nodos, en los puntos de interpolación, el error es 0, que era lo que decíamos hoy, ¿no? Si uno piensa en la productoria, cada uno de estos puntos es la raíz del polinomio de interpolación. Entonces, el error en esos puntos da 0. Bueno, a medida que aumentamos la cantidad de puntos, fíjense que ya con 10 puntos, ¿no? 10 puntos para una interpolación son muchos puntos. Pero fíjense en el caso de N10 equiespaciados. Fíjense que la aproximación en los lugares centrados no es mala, incluso mirando el error, ¿no? En la gráfica de abajo. Pero en los extremos, ¿cómo crece? ¿Sí? Y eso es por usar un polinomio de grado muy alto. Los polinomios de grado alto, un polinomio de grado 10, entre 0 y 2, y fíjense el error en el caso de Chebyshev. Bueno, si aumentamos más la cantidad de puntos, el fenómeno de Runge se hace más evidente, ¿sí? Fíjense que sigue siendo 0 en los nodos, el error. Y en el caso de Chebyshev, para 15 puntos se ajusta muy bien. Pero en el caso equiespaciado era lo que decíamos, en las zonas centrales se ajusta bien, ¿sí? El problema lo tenemos siempre en los extremos. Bueno, a medida que aumentemos el número de puntos, ya fíjense que no tiene sentido con 20 puntos en el caso de que espaciados y Chebyshev sí se aproxima bien para 20 puntos. Bueno. Profe, hay algo que no termino de comprender de las gráficas. Hay Sí, dos gráficas hay dos gráficas con los mismos nombres, pero distintos gráficos. Uno es la gráfica verdadera y otra es la aproximación mediante claro, puntos. ponele la función, la azul es la aproximación, la que está oscilando. Y la gráfica verdadera es la que está, bueno, a ver, para qué vamos a la primera, para que se vea más. Uy. La gráfica verdadera sería la que está dibujada en negro. Y la azul es la aproximación. Y los Bien. puntos rojos son los puntos que voy a elegir para interpolar. En este caso, 5 puntos, ¿no? Perfecto. Eso. Entonces lo que voy es, digo, tengo mi función que esta es la verdadera. ¿Sí? Supongo que la función la conozco, que en este caso es esa llamada función de Runge. Entonces digo, bueno, esa función la conozco. A ver qué pasa si de esa función yo conozco estos 5 puntos y la quiero interpolar. Mi Claro, teoría, ¿qué me da? ¿qué me tira? Esa es la pregunta. ¿Qué me tira ahí? Entonces, Claro, la gráfica azul. Esa es mi aproximación. te Entonces, tira la gráfica mi azul. aproximación. ¿Cómo? Uy, nos superpusimos. ¿Cómo? No, y te tira la gráfica azul, claro. Claro, te tira Que te tira la. claro, te va tirando la gráfica azul. A medida que yo voy aumentando la cantidad de puntos, bueno, aparece, por ejemplo, en este caso de grado 10,
un polinomio de grado 10, el fenómeno ese de Runge, ¿no? Fíjate que el de Chebyshev, la de abajo siempre es el error. ¿Cómo cambia el error? Ahí estamos, perfecto. Perfecto, sin problema. Muchas Ahora, gracias. fíjate, para 20 puntos ya, para 20 puntos no tiene ni sentido hablar de interpolación, en el caso del pie espacial. Chebyshev, Claro, la gráfica, la gráfica del error de Chebyshev está ampliada, ¿eh? Fíjate que va de 0 a 10 a la menos 3. Es para ver que en los puntos, en los nodos, el error es 0. Nada más que eso. Que el error está en los puntos intermedios. Es claro, simplemente como un perfecto. zoom sobre el error. Claro, si no se vería como Bueno, una línea. claro, si no lo ves como una línea, exacto. Bueno, acá ves que ya empieza, ya para 30 puntos Chebyshev tampoco sirve, porque fíjate que en los extremos se dispara. Claro, Bueno, ya después más puntos no tiene sentido. No tiene sentido interpolar, ¿no? Ya ni Chebyshev sirve. Por eso siempre en general la interpolación es para pocos puntos. Cuando tenemos muchos puntos, supóngase que tenemos 2000 puntos porque están en el laboratorio, nosotros dijimos que para interpolar, supongamos teníamos 3 puntos, teníamos un polinomio de grado 2 y usábamos la base canónica, 1x y x cuadrado. Pues si tenemos 2000 puntos, no nos vamos a generar un polinomio de grado 2000. Para eso hay otros métodos. Eso después los vamos a ver. Bueno, esperen que quería mostrarles el comportamiento de polinomios. ¿Dónde está? Fíjense un polinomio de grado 9, ¿no? Este sería un polinomio de grado 9 con puntos x espaciados. ¿Sí? Ven que en los extremos podría tomar el módulo y daría una figura simétrica, ¿no? Si tomara el módulo me quedaría una figura. Los No se está picos. viendo nada. A ver. estaba por decir lo mismo. Bueno, sí, avisen porque a veces. No, yo pensé que era mi teléfono. Está bien. Avisen cuando diga alguien, si no ve, avise. Que a lo mejor yo creo que ahora. Ahí sí. Este es un polinomio de grado 9 con puntos x espaciados. ¿Sí? Ven cómo oscila en los costados. Por eso también Runge dice, polinomios de grado alto, tenemos problemas en los extremos. Pero ¿qué pasa si hago un polinomio de grado 9, pero los puntos entre menos 1 y 1 son puntos de Chebyshev? Fíjense. ¿Ven cuál es el efecto de los puntos de Chebyshev? En los extremos los aplana. Si quisiera comparar el mismo polinomio de grado 9 con el de Chebyshev, ¿no? Fíjense que las raíces son distintas. Una está en x espaciado y el otro, los puntitos negros, los asteriscos negros, son los puntos de Chebyshev. Bueno, esto sería para un polinomio de grado 4 y uno de 7. Es simplemente ver que los polinomios de grado alto tienen ese problema. Por eso uno dice, bueno, la cota de error, aumento el número de puntos y mejoro la precisión. Y no funciona así. Eso es contraintuitivo. Les va a pasar muchas veces en la ingeniería, cuando hagan cosas que es contraintuitivo todo. Por eso, vieron cuando dicen hay que tener sentido común, hay que tener cuidado con el sentido común, porque el sentido común nos dice mejoremos la cantidad de puntos, aumentemos la cantidad de puntos. Y Runge-Kutta dice es contraintuitivo. No Runge-Kutta, Runge. Hay un método de Runge-Kutta, pero para otra cosa. Bueno, a ver si hay alguno más. No, listo. Porque después sería el otro método el método spline. Hay otra manera de disminuir el error o mejorar la precisión. Si yo sé que los polinomios de grado, supongamos que tengo No está transmitiendo, 10. profe. ¿Qué? No No, hay no tengo pantalla. ninguna gráfica. No puse ninguna gráfica. Estoy hablando nada más. Antes de que avances con Spline,
Ale, poné el que tiene ya con 60 puntos. ¿Lo tenés ahí, a mano? Sí, sí, sí. El gráfico. Ahí va. Ah, para que comparto. Porque digamos, de la fuente de error, hay un error que es intrínseco a la interpolación, ¿no? Que es esa fórmula, que es la fórmula de la productoria. Eh, eso genera el fenómeno de Runge. Matías, ¿Mm? ¿Cómo? Matías, Eh, gráfico. sí, volvemos un cachito para atrás, para ver los que tienen fenómeno de Runge solamente. ¿Mm? ¿Ven? Ahí está bien. Vemos que en los puntos aquí espaciados, esas oscilaciones en los extremos son las que se conoce como fenómeno de Runge y vienen de la productoria que hay en el error, en la expresión del error. No tiene que ver con eso. Es un error, ese es un problema intrínseco de la interpolación. Ahora, avanzar de 60 puntos. Sí, Ya con 60 puntos, no solo está esas oscilaciones, piense que en el caso anterior, aunque oscilaba, pasaba por los datos. Acá ya con 60 puntos ya ni siquiera está pasando por los datos, ya no está interpolando. Y eso se llama incluso para inestabilidad. Chibchev. ¿Mm? ¿Cómo, Ale? No, que incluso para Chibchev ya está, Sí, sí, ni tiene sí. sentido para Chibchev. Exactamente. Ese error, esa inestabilidad, esa sí tiene que ver con los errores de redondeo. Cuando tenemos muchísimos puntos, además del fenómeno de Runge, de la oscilación natural del polinomio interpolante, se le agrega el error de redondeo. Y ese error de redondeo genera inestabilidad que hace que directamente no interpolemos. Cuando ustedes quieren usar el método de Lagrange, el método de Newton, para arriba de 30 puntos, o 50 puntos, ya no va a estar interpolando. Son tantas las cuentas ahí sí que se agrega al error de Runge el error de redondeo, y hay una inestabilidad. ¿Mm? Son dos fenómenos aparte, ¿no? Tenemos el fenómeno de Runge, que es intrínseco a la interpolación, y después la inestabilidad, que ya es un problema de la implementación. Eso quería marcar. Bueno. Bueno, hay una pregunta que uno se puede contestar, pero eso creo que lo veíamos en la clase del martes. Era, bueno, ya veo que por el fenómeno de Runge y por todo lo que estuvimos viendo, los polinomios de grado alto no me sirven para interpolar porque tengo todos esos problemas. Ahora, supónganse que tengo muchos puntos, 10 puntos. Y ya sabemos que con 10 puntos el fenómeno de Runge empieza a aumentar. Pero yo sé que con polinomios de grado bajo no tengo ese problema. Pero mis datos son 10 puntos. Entonces, ¿qué se les ocurre? Se los tiro como pregunta. Si se equivocan, no importa, no tengan miedo de equivocarse. ¿Qué se les ocurriría hacer? Si tengo 10 puntos, yo sé que con un polinomio de grado 10, la interpolación va a ser una porquería. ¿Qué se les ocurriría hacer? Tomar menos puntos. No, tengo que usar los 10 puntos. Eso sería una solución, pero tendrías mucho error. Necesito usar esos 10 puntos. ¿Puedes repetir la pregunta? Claro, supónganse que tengo 10 puntos para interpolar. Tengo 10 datos, ¿no? Con mis X e Y. Y yo sé que si uso un polinomio de grado 10, la interpolación es mala. Pues yo sé que me va a aparecer el fenómeno de Runge. Entonces, quiero evitar el fenómeno de Runge y no quiero usar Chebyshev. ¿Bajo el grado del polinomio? Bajás el grado del polinomio. Por ahí va. Pero si tengo 10 puntos y utilizo un polinomio de grado 3, no me sirve. Ese fenómeno lo vamos a ver en otro tema. ¿Qué pasa si tengo muchos puntos y ajusto con un polinomio de grado menor? ¿Qué es lo que se te ocurriría hacer? Tengo esos 10 puntos
Va por ahí, ¿eh? Va por disminuir Sí, no, en vez de hacer un solo polinomio para ajustarlos a todos, haces pequeños polinomios para ir yendo de Ahí punto está. entre puntos, entre grupitos. Exactamente es eso lo que hay que hacer. Exactamente es eso lo que hay que hacer. Agarro, Bien. en vez de un polinomio de grado 10, hago, por decir una cosa, dos polinomios, hago polinomios cuadráticos. Eso sería lo que le dicen spline. Exactamente, o interpolación a trozos. Lo que pasa que Segmentada dependiendo del también. grado, ¿cómo? Segmentaria también. Ah, segmentaria también. Lo que tengo que hacer es, bueno, agarro, digo, bueno, tengo polinomios de grado 2. Ahora yo después tengo que coser esos polinomios para que me aparezca después todo como una sola cosa. Bueno, la técnica de spline lo que nos enseña cómo coser esos polinomios. Pero ese es exactamente lo que hay que hacer. Dividir el problema en problemitas y coser todos esos problemas. Es necesario Bueno, que eso va. sería necesario que, digamos, que en los puntos de unión tengan la misma concavidad o es indistinto eso, no le No, cambia nada. eso depende, si está bien lo que estás diciendo. Depende del grado del polinomio. Eso. Claro, Sí, esa va a es Claro, depender una. de si porque, querés que cada segmentito sea un polinomio de grado 1, de grado 2, de grado 3. eh, vas claro, a, vas a poner condiciones a la costura, por así decirlo. Si es de grado 2, vas a pedir que en los puntos de unión los polinomios de cada lado valgan lo mismo y sus derivadas también valgan lo mismo. Y ya claro, con grado 3 podés pedirle que en los puntos que la intermedios concavidad los sea polinomios valgan igual. lo mismo, las derivadas valgan lo mismo y las concavidades valgan lo mismo. Claro, Que las derivadas valgan lo mismo, lo que te dice, conservar la pendiente. Y la derivada segunda, conservar la concavidad. Es exacto, exactamente eso la técnica de spline. perfecto. Igual esa la vemos en detalle el martes, ¿no? Sí, el martes lo vemos en detalle. El MATLAB tiene una. Vamos a ver cómo se genera un polinomio de ese tipo, cómo se genera un spline. Y el MATLAB tiene un comando spline, que se llama spline, que hace un spline cúbico. Bueno, eso lo podemos ver el martes. Sí. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta? ¿Algo? Colgó. Que sin ti la